Un cordial saludo, mi nombre es Daniel Enrique González Ortega, estudiante del programa de filosofía. En esta oportunidad voy a exponer las ideas principales que trabajé en el artículo de investigación que desarrollé para esta segunda fase del curso de metafísica, en el cual abordé principalmente el tema del concepto de principio a la luz de varios autores de la tradición metafísica, principalmente enmarcados dentro del periodo de la antigüedad hasta la Edad Media. Luego de revisar estas propuestas, analizo más a profundidad la relación que tiene la unidad del uno, propuesta por Plotino, con la universalidad. Y finalizo con un paralelo de las propuestas filosóficas que investigué para identificar qué puntos en común tienen los autores o en qué difieren con respecto al concepto de principio. Entonces, primeramente tenemos las propuestas filosóficas de los filósofos investigados en cuanto al principio del ser y las cosas. Entonces, primero tenemos a los presocráticos, que precisando un poco acerca de ellos, se dividían principalmente en monistas y en pluralistas. Dentro de los monistas tenemos a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Anaxímenes, a Heráclito, a Parménides y a Pitágoras. Y de los pluralistas se encontraría Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. La característica de los presocráticos era que para ellos el principio se encontraba en diversos elementos de la naturaleza o de carácter místico, extrasensorial. Entonces, por ejemplo, para Tales de Mileto todo se originaba del agua. Para Anaximandro, él hablaba de la unidad del apeirón o lo indeterminado. Luego estaría Anaxímenes, que creía que el principio o el arge o arche, como lo llamaban todos ellos, era el aire, mientras que para Heráclito era el fuego. Parménides profundizó más acerca del ser como principio. Para Pitágoras lo principal eran los números. Empédocles consideraba que todo era producto de un conjunto de todos los elementos juntos, tierra, agua, fuego, aire. Eh, y para Anaxágoras todo principio venía de la misma mente, de lo inteligible. Y finalmente para Demócrito el origen de todo venía de los átomos. Ahora bien, pues digamos que los aportes determinantes para empezar a sentar las bases de lo que sería toda la tradición metafísica los plantearon tanto Heráclito como Parménides, ya que Heráclito habló acerca del pensar manifestado a través de la expresión y de cómo todo era un ciclo que iba fluyendo constantemente, mientras que Parménides buscó definir las propiedades del ser y distinguir del ser entre lo que era el ser y el no ser, y que este proceso era inmutable. Es a partir de esto pues que luego llegamos a los tiempos de Platón y Aristóteles. Para Platón el principio más que todo estaba en las ideas, ya que para él era prioritario que se trascendiera del mundo sensible al mundo inteligible. Es decir, que fuéramos capaces de acceder al conocimiento más allá de la información que nos proporcionaban nuestros sentidos. Mientras que pues, Aristóteles se centró más en cuanto a la acción, conforme a un fin, que normalmente era producto de una elección, estando su principio en todo este proceso de lo que él llamaba ejercicios del alma, por medio de los cuales se llegaba a una elección y así se decidía sobre una forma de vida determinada que podía alejarnos o acercarnos más al principio.
En cuanto a Plotino, tenemos el concepto que planteó del uno como una unidad suprema, un bien supremo, algo muy, pues que guarda su similitud con lo que sería después de la predominancia de los dogmas y las religiones durante la Edad Media. Ya que ese uno que él plantea que pues más adelante se articularía con lo que se llamaría neoplatonismo, es como si se tratara del mismo Dios, pero pues en un sentido metafísico habla de cómo igual todo se originó de esta unidad y que básicamente todo lo que se originó del uno busca regresar a él. Luego tenemos a Agustín de Hipona que nos habla para él el principio viene de Dios y establece que es con la revelación cristiana que se va a ver como una intercesión para poder llegar a él. Tomás de Aquino pues también considera que el principio es Dios, pero él habla sobre ciertas formas de vida que se pueden llevar a cabo para actuar conforme a lo que Dios dispone. Avicena hizo hincapié más en cuanto a cómo el principio está en las causas primeras de las cosas, aquello que es lo que lo principal que a su vez mueve a otras cosas debajo de su jerarquía. Mientras que Averroes consideró que la metafísica debía ocuparse en cuanto al principio del estudio de Dios y las cosas no materiales. Así como pues posteriormente analizando el concepto de uno en relación con la universalidad, el argumento es claro desde Plotino, ya que al ser el uno la unidad o principio esencial, eh, es algo perfecto y tiene que ver pues, con todo lo que existe, por ende con la universalidad. Entendiendo que somos, al ser producto del uno, se dan lo que él llamó las tres hipostasis, que es por una parte la huella que conservamos del origen, de lo que nos creó, la inteligencia y finalmente el alma, que es la que busca regresar a ese centro esencial o a ese uno, tal como se ve acá en el gráfico, siendo el alma pues, la instancia más alejada que debe regresarse en estos aspectos para llegar a estar nuevamente cerca con el uno. Y pues dada la analogía que hace Plotino, que es como los rayos de sol que bañan todas las cosas, asimismo es la acción del uno, por ende tiene total relación con la universalidad. Y finalmente, haciendo la contrastación de las posturas filosóficas, encontraba pues que todos coinciden en que hay algún tipo de ente supremo que crea todo lo existente, que este principio se puede manifestar de diferentes maneras, le daban distintas designaciones. Sin embargo, además coinciden en que toda creación busca regresar a ese centro de origen o esencial. Sin embargo, ellos difieren en cuanto a unos en cuanto al principio, que a partir pues de Plotino ya ese principio empieza a ser pues prácticamente Dios, solo que pues lo mencionaban de diferentes maneras. Y se hablaba difieren también en los medios en los que cada autor refiere que se puede regresar a ese centro principal o principio. Ya sea como lo decía Aristóteles, por medio de la elección de un modo de vida adecuado que realmente condujera a la felicidad, para Platón la contemplación de las ideas, para Plotino el uno, para San Agustín que consideraba que Cristo era el intermediario para llegar al principio que es Dios. Santo Tomás nos hablaba de lo clave que era llevar una vida
mixta que abarcara lo contemplativo y lo activo para acercarnos a Dios. Para Vicena había pues que analizar todas las causas primeras, algo más de un sentido como físico, pero igual hablaba de un ser necesario, en que era necesaria esa unidad suprema o ese ente inmóvil que no cambia para originar las demás cosas. Y finalmente Averroes, que quien hizo crítica de Avicena y considera que el estudio de lo divino, de lo no material de Dios, debía ejercerse totalmente por aparte. Entonces, pues de todo esto, pues se puede concluir que todos consideran pues que de alguna manera hay una especie de entidad superior que nos engendró y el objetivo del ser en general es regresar a estos orígenes. Y que principalmente el objeto de estudio de la metafísica es el ser con todos sus componentes, con todas sus manifestaciones, eh, a la vez que pues de entender que finalmente era la tesis principal de este artículo, de que según lo que dicen los autores la verdad reside en cómo funciona el principio de todo y de todos. En eso estaría la verdad que les ha caracterizado siempre la búsqueda de la filosofía. Esto en términos generales y las referencias consultadas y muchas gracias por la atención prestada.